Yacún Flores presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Amar Más. Y hoy tenemos un tema que es un tema difícil de abordar para la mayoría de las personas, que justo por eso queremos tener esta conversación con una experta, y es hablar acerca de la muerte, porque creo que a pesar de que especialmente en México pues tiene una fecha especial y se hace una celebración, la Catrina y demás, creo que afrontarlo cara a cara, el experimentarlo muy cerca de ti, el perder un ser querido, conlleva algo muy distinto y es de alguna manera más difícil y muchas veces no encontramos las herramientas de sobrellevar lo que tiene que pasar, ¿no? Un duelo. Y un duelo pues obviamente es difícil y se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues bueno, se vive de manera muy natural. Sin embargo, en esta conversación que tenemos hoy con una invitada muy especial, pues queremos y esperamos darles las herramientas para poder llevar un duelo lo más sano y tranquilo que se pueda, porque sí, perder a alguien es difícil, sí, hablar de la muerte es incómodo. Sin embargo, hoy esperamos cambiar un poquito ese chip juntas y por eso nos acompaña Selmira Castañeda. Bienvenida. Selmi, un placer tenerte. Muchas gracias, chica. Para mí es un honor estar aquí y más que les digo, hablar del tema que más me apasiona como tanatóloga, que es la muerte. Así es un tema. Y queremos primero hacer un paréntesis y mandar un saludo a nuestra Ale Castañeda, que gracias a que a pesar de las dificultades que se encuentra ahorita, nos está acompañando su hermana, que también es un sol, pero te mandamos un besote enorme, Ale. Y te mandamos un abrazo. Esperamos pronto estés muy bien y con nosotros. Ay, sí, mucha buena vibra. Sí, esperemos que sea algo muy sencillo. Así es. Y retomando el tema de la muerte, creo que es algo inevitable, que todos mundo en algún momento de nuestra vida pues nos va a pasar, nos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos en la vida, pero también van a haber muertes de nuestros seres queridos que muchas veces no sabemos cómo afrontarlo y le tenemos miedo a la muerte. Pero para iniciar con este podcast, quiero preguntarte qué es la tanatología. Pues mira, la tanatología es, para más facilidad, digamos, una rama de la psicología que nos ayuda a todo el tema de los duelos, a la superación de duelos y a reponerte de las pérdidas. Okay. Eso es la tanatología como tal. Es relativamente nueva, digamos que de los 70s para acá. La pionera fue Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue una doctora psiquiatra que entregó su vida al paredón de los enfermos terminales. Y tiene unos libros interesantísimos acerca de la muerte. Ella es la que propone los 5 pasos del duelo. Ajá. Y es la que le empieza a dar estructura a todo el tema de la muerte. Entonces, la tanatología es muy práctica, surge a raíz de eso. Y, ¿qué te digo? Yo estoy fascinada porque yo quiero cambiar la cultura de la muerte. Yo sé que detrás de ella hay una sabiduría infinita que nos pudiera ayudar muy significativamente a vivir plenos. Claro. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, no sé, como lo quieran ver, pues he perdido a muchas personas y desde muy chica y he aprendido a superarlos de una forma sana y consciente. Después le di estructura estudiando. Primero tuve como las experiencias, después como estructura estudiando. Me gusta mucho hacerlo y más de lo que me apasiona. Entonces, pues sí, entre mi socia Carla y yo hemos decidido
hacer una metodología para ayudar a la gente a cambiar el concepto acerca de la muerte y que no le teman, que se reconcilien con el término y que sepan qué hacer cuando ésta se presente, porque así como no nos gusta hablar de ella, tampoco vamos a saber qué hacer. Entonces, cuando nos llegue el momento. Es algo que tenemos que normalizar. Dejemos de tener a la muerte como tabú, por Dios. O sea, si la tienes a un lado, si platicas con ella de una forma sana, sabiendo que en algún momento se va a manifestar, es verdad que vives más intensamente. O sea, mucha gente me dice, es que ¿cómo te gusta ver gente morir? Porque yo primero entré por cuidados paliativos pediátricos. Yo primero empecé con niños. Entonces, estudié educación especial también. Entonces, así, empecé como mi carrera, ya sabes, altruista, porque me encantaba toda esta parte. Y mucha gente me decía, es que te encanta ver a ti los niños. O sea, ¿cómo puedes a los niños como chiquitos y que se mueren y tal? Yo en honor a mi hermano, el hermano que perdimos, murió de 8 años de leucemia. Entonces, yo tenía 10. Y en honor a ese hermano que tenía síndrome Down, yo estudié educación especial y siempre como tuve esta parte despierta de, pues, de ayudar. Entonces, desde muy chiquita vi la muerte y supe que los niños se morían. Entonces, pues siempre me interesó bastante saber por qué la gente arruinaba hasta sus vidas cuando una pérdida se presentaba. O sea, por ejemplo, el que perdieras un hijo era algo, es a la fecha algo irreemplazable. Hay un tabú ahí y la frase es, la muerte de un hijo no se supera. Nunca la superas, esa es como la frase. Y cuando escucho a mi hermana decir lo contrario, la muerte de un hijo sí se supera, entonces es atacada por decir eso, ¿sabes? A veces, y digo, no, es que es al revés. O sea, la vida es hermosa, yo mientras más cerca estoy de la muerte, más quiero vivir. O sea, yo salgo de ver a un paciente que está a 2 de morirse y salgo con una energía de acabarme el mundo. Te hace valorarla más, ¿no? El momento en donde estamos, con quien estamos en el ahora, ¿no? Claro, claro. Y creo que mantenernos en el presente es las cosas de las más difíciles de hacer. Por eso nos da tanto miedo la muerte, porque estamos con exceso de futuro y pensando que cuando ésta llegue nos va a agarrar desprevenidos y entonces no vamos a saber qué hacer. No, creo que la vida nos va preparando. Obviamente existen los accidentes, que pues eso sí no tienen... Es inevitable. Es inevitable, pero aún con todo y esto, porque los he vivido. Mi mejor amiga murió cuando teníamos 18 años. Veníamos de una fiesta y después ella choca, se mata y también fue como este shock, ¿sabes? O sea, no, si te digo que sí se me ha muerto bastante gente. Sí, o sea, como vivir por segunda vez en tu corta vida lo que es la muerte de un ser querido. O sea, ¿no? primero de niña, así como que en cada etapa que iba lo iba viviendo. Primero de niña con mi hermano, porque me tocó verlo morir, murió en casa de mis papás. Entonces fue a la primera persona que yo vi morir y me impactó mucho, lo velamos en mi casa también. Tenemos un concepto de muerte muy distinto, por eso les pregunto, ¿están listas? O sea, ay, sí, yo sí. Pero, porque yo digo, parecemos los locos Adams, pero no, o sea, de verdad que no, o sea, porque a mi hermano lo velamos en mi casa y a mí se me hacía como un velorio muy atípico, ¿sabes? Yo decía, ay, ¿cómo? O sea, pero pues ni que estuviéramos, porque normalmente como que en los ranchos, en los pueblos es cuando se hace eso, y pues acá no, y así, y yo lo vi morir, me acuerdo que mi papá así de que, porque mis hermanos ya se habían ido a la escuela y yo éramos los chicos, y, oye, hija, pues tu hermano está en pijama, ¿qué le vamos a poner? Me voy a ir a hacer unas llamadas, ¿lo vistes, no? Y se va y me deja, y yo, ¿qué? Y yo así de que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago con este? Y córrele porque se va a poner duro. ¡No! Y yo, y peínalo, ándale, anda muy greñudo. Y yo, ¿cómo? Y yo, papá, le gritaba, y yo, papá, le está saliendo espuma por la nariz. Pues taponéalo. Y yo, ¿qué es eso? Agarra unos algodones y méteselos por la nariz. Estoy ocupado. Mi mamá sí era una mujer normal. Mi mamá estaba en el suelo tirada, llorando, desconsolada. O sea, tú a los 10 años sí, haciendo y yo eso. a los 10 así como que dije, bueno, pues hay que peinarlo. Me acuerdo que fui por una batita de Angelito porque salió de la pastorela. Y yo dije, ay, no le voy a quitar la pijama, se la pongo por arriba. Y ahí me tienes poniéndole la batita así. Entonces, yo en ese momento no estaba asimilando lo que estaba sucediendo, ni el impacto que iba a tener esto en mi vida años después. Pobre de mi papá, o sea, ya Dios lo tiene en su santa gloria, pero no sabía qué hacer. El hombre estaba desesperado, me vio, dijo, de esta me agarro, y pues ni modo, ¿no? O sea, era lo que había, no había celulares, fue hasta eso ya es muchos años, ay, perdón, ya date mi fecha, qué vergüenza, pero bueno. Entonces, esa experiencia, me acuerdo que me quedé sola así, yo lo veía, y yo decía, ay, ¿a poco sí ya se murió? O sea, y ese momento en el que tu mamá estaba en shock, tu papá... Mi papá pues se bajó a hacer llamadas ya cuando estaba listo, me acuerdo que se lo puso aquí y lo bajó a la sala y lo puso en la sala.
Y y al ratito ya empezaron a llegar mis tías y este rollo, y en eso empezaron a llegar así de que las maestras, los compañeritos de la escuela, así todo el mundo. Ya después, al rato yo ya ofreciendo galletitas y cafecito y todo. Y ahí es donde digo, la plasticidad de los niños es distinta. Yo tenía 10 años y se había muerto mi compañero de juegos, mi hermano favorito, el más amoroso, pues era Down. Ya saben cómo son los niños Down, de que todo el tiempo te están amando y así y éramos los chiquitos, todos los demás ya estaban más grandes. Entonces, a mí nunca me llevaron a terapia. Yo me acuerdo que en el velorio de mi hermano nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me abrazó a mí. O sea, nadie, toda la atención era para mi mamá, para mi papá, obviamente, ¿sabes? Y como yo al ratito ya andaban en la bici, con las galletitas y toda la casa de mis papás es una casa muy grande, entonces había muchísima gente, muchísima. Entonces, pues yo jugando escondidas al rato con mis primos, sin entender todo, o sea, ¿sabes? O sea, no sabes qué estaba pasando, el niño inocente siendo que de 10 horas años. antes lo había vestido y lo había, o sea, y yo al ratito ahí, o sea, nunca en la vida me llevaron a terapia. La terapia era ir los domingos a misa. Okay. Y pues lo que alcanzaras a agarrar ahí del padre, pues eso, y confiésate. Y si tienes pesadillas es porque así traes la conciencia. Entonces, o sea, yo decía, no, claro, sí soy, o sea, porque me ando portando mal y así, todo, y eran unos miedos. Y ahí me dio mucho miedo a la muerte. O sea, porque yo dije, caramba, los niños también se mueren, o sea, y por 2 años me escapé de mi hermano, o sea, porque murió de leucemia. Entonces, desde ahí, yo me acuerdo que tenía muchos miedos nocturnos, y luego mis hermanos, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, no sé cómo, medios malditillos, me pusieron la del exorcista un día. Entonces, yo no podía dormir, y era un pavor entre la del exorcista, creyendo que mi hermano se me aparecía y me jalaba los pies Chucky, y entonces me va a morir, y empecé a ver que yo tenía episodios muy fuertes de niña, que yo no sabía que era eso, y nunca se los dije a mis papás, porque yo decía, pues van a decir que, o sea, no, que me estoy volviendo loca, que estoy jodida. Y como había más temas familiares, la menos importante era yo, había cosas mucho más graves alrededor de mi familia, entonces me ayudé pues a resolverme media sola, ¿sabes? Okay. Entonces, pues empecé a agarrar como herramientas y así. Después pasaba lo de María Elena, mi amiga, que murió a los 18 años, y ese fue otro golpe muy duro, porque yo fui la última persona que la vi, a mí me deja y después se va y choca, y, o sea, a los 5 minutos. Y la verdad es que me impactó demasiadísimo lo de María Elena, mucho. Y después lo de mis sobrinos. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, yo tengo que entender por qué la muerte se está presentando de esta forma. Eran muchas señales en tu vida ya, ¿no? Muchas señales, y aparte le quiero dar formato estudiando, porque yo no quiero hablar tonterías. Y porque... exactamente, y porque tengo que integrar la espiritualidad consciente, que sé que es súper necesaria, a un tema terapéutico que genere conciencia a más personas, independientemente de la religión que profesen. Así es. ¿Sabes? Entonces, porque la muerte es universal. Entonces, ahí no hay religiones, sí, ahí no hay católico, nada, no lo seas. ahí es universal. Okay. Entonces, pues nos hemos dado a la tarea de fusionar mente, cuerpo, alma, desde la perspectiva terapéutica, holística, y entender a la muerte desde un proceso natural que, si lo integramos a nuestra vida, nos va a ayudar a cambiar un estilo, a cambiar malos hábitos, a entender que el presente realmente, cuando lo entiendes, empieza a ser sumamente valioso, y que tenemos que considerar la salud mental prioridad. Las personas solo vamos cuando ya nos estamos ahogando, cuando ya no tenemos salida, cuando ya se presenta la ansiedad en un grado muy cañón. Entonces, sí hay muchas maneras de evitar llegar a esos puntos, y es por eso que queremos implementar la cultura de la muerte desde una perspectiva sana, consciente, amorosa. Y es cuando llega Lila, que es esta empresa de tanatología que te digo, porque considero que las personas, cuando ven la muerte cerca o están a punto de presenciarla, se privan por el dolor de muchísimos regalos que esta trae consigo, previo, durante y después. Porque trae muchísimos regalos, muchísimos, de verdad. Y lo acabo de experimentar hace 1 año y medio con mi padre, que yo juraba que me iba a morir el día que él muriera. Y ya estaba Lila, gracias a Dios, y sí funciona. Haciendo un paréntesis, ¿qué es lo holístico para las personas que no sepan? Mira, la parte holística es integrar la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Hacer caso a la conciencia, esa voz interna que todos tenemos aquí, y que en este momento que yo estoy hablando, ustedes se están hablando internamente. Esa voz es saber por qué
piensas lo que piensas, por qué haces lo que haces, por qué de alguna manera lo que integras a tu vida como verdad no lo sometes a juicio y tal vez te lleves una gran sorpresa descubriendo que hay otras formas que te pueden hacer sentir mejor. La parte holística es, mira, yo hago rituales de duelo, entonces yo sahumo todo el tiempo. La parte energética para mí es muy importante. Independientemente, yo sé que hay muchos tabús en esta parte holística, pero si lo integramos con una psicología que tenga el respaldo suficiente, deja de sonar a chamanería, Sí. sino que se vuelve pues una terapia alternativa, Okay. pero para mi forma muy funcional porque tranquiliza mucho. Yo sahumo. Sahumar es prender hierbas o palo santo, que es muy famoso también, o sahumerios, que nosotras los hacemos ataditos de plantas, entonces los quemas con una vela y por medio del humo purificas. Lo hacen en todas las culturas, no es una cuestión chamánica, ni tampoco de brujería, ni mucho menos. Inclusive en todas las religiones lo hacen, en el catolicismo también, cuando el sacerdote pasa y está con el incienso, eso es sahumar, limpiar por medio del humo, limpiar energéticamente por medio del humo. Entonces, la energía, como todos sabemos, ahí está, es comprobable. Y también la irradiamos y también la absorbemos. Y también cuando llegamos a espacios y decimos... Me dio mala vibra, ¿no? Ajá, o cuando decimos, ay, qué padre, qué rico se Sí, siente, y que no sé qué. Ah, bueno, pues es hacerle caso a esa voz cada vez más. Y entonces, cuando tú aprendes a escucharla, callando los ruidos de alrededor, te das cuenta que estás infalible. O sea, no se equivoca. Es espectacular. Entonces, pues empiezas como a reconciliarte con muchas de tus temas. Empiezas a concentrarte. Los rituales para mí son homenajes, ya sean de belleza, ya sean de duelo, ya sean de cualquier índole. Son pasos a seguir que te van a llevar a un resultado óptimo. Okay. Entonces, para mí los rituales de duelo, yo tengo 3 rituales de duelo, de acuerdo a las etapas del duelo en la que estés. Son 5 etapas. Es justo lo que quería platicar porque me gustaría hacer como otro paréntesis, a ver, en qué es un duelo para las personas que a lo mejor afrontan una pérdida y ni siquiera han tenido como la información en su cabeza de que estás en tu duelo, pero ni siquiera sé que es un duelo. ¿Cómo sé que estoy en un duelo? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se manifiesta un duelo? Los duelos son diferentes en cada persona, son iguales, se presentan las mismas, porque he escuchado mucho que no son... la primera que puede ser que un día tengas aceptación, otro día negación, enojo, otro día estés en ira, o sea, ¿cómo se maneja el duelo? Mira, para empezar, vámonos por orden. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico que surge una persona después de una pérdida. Ok. ¿Quieran o no? No, es que no te preguntan. Okay. O sea, es sí o sí. Después de una pérdida significativa va a haber un duelo sí o sí, no te lo vas a brincar, ¿ok? Entonces es este proceso que toda persona va a atravesar después de una pérdida. Va. Tiene 5 etapas que son las más usuales. No quiere decir que las tengan que vivir tal cual, ¿sabes? Pero es muy probable que así lo manifiesten. Son 5. La primera es totalmente la etapa del shock, ¿no? O sea, es la etapa de la negación, es la etapa de no es cierto, no es cierto, alguien me está mintiendo, esto no puede estar pasando, no, o de una tranquilidad absoluta que parece que están como anestesiados, que se quedan así, como idos, pasmados, como... En el limbo, ¿no? En el limbo, o sea, que es como una anestesia natural del cuerpo para no provocar un paro o algo más fuerte. Como que el cuerpo se protege de eso, es la etapa de shock como tal, ¿sale? Entonces, por lo regular, un duelo, más o menos las etapas se van dividiendo a lo largo de un año, máximo 2, más o menos es un duelo normal. Ya después de 2 años ya no se considera del todo normal, ya son otras situaciones que como están depresión. arrastrando. Es que el duelo te va a sacar todo el cochambre que traes y que no has trabajado. Ese es el tema. Entonces, la segunda etapa es el enojo, la ira. Con todo, ¿no? Con todo. Con Dios, y aparte ahí es donde familia. vienen las preguntas del por qué. Pero es que ¿por qué él? ¿Pero por qué así? ¿Por qué tan joven? No. O sea, y te llega un enojo y la culpa, y fue tu culpa, y si no lo hubieras dejado, y esto, y si hubiera... O sea, es el enojo de la pérdida. Porque estás enojada. Sí, Acuérdense que el enojo es dolor. Sí. De alguna forma, ¿no? Entonces, después de esta, viene la negociación, que ya estamos hablando aquí como a los 6 meses, más o menos. Volvemos. No hay
una métrica específica. De que primer mes esto, segundo esto, no. Lo que sí es un proceso, puedes ir y venir en las etapas, ¿eh? Okay. O sea, no quiere decir que porque ya estás en la tercera, que es negociación, ya no vas a volver a vivir La el ira. enojo. Ajá. Okay. No, hasta que llegues a la quinta, ahí sí ya no hay para atrás. Pero es un previo sub y a baja eso, todo el vas y vienes, ¿ok? La tercera es la negación, la negociación, que es en esta parte donde ya te cansaste de sentirte mal, pero no sabes qué hacer para sentirte bien. Normalmente aquí es donde entra ya la espiritualidad consciente un poco. Todas las personas que creemos en Dios o en todo lo que signifique, es ahí donde empiezas a negociar con él y dices, a ver, ya me harté de sentirme mal, ¿cómo le voy a hacer para sentirme bien? Y entonces es ahí donde yo le llamo a mi ritual canta y no llores, donde, a ver, ya te vas a tener que parar sí o sí. Y ahí es donde es la negociación. Ok, me voy a parar, pero ya no me va a doler, ¿verdad? Pero qué satisfacción voy a tener. Pero entonces te empieza a dar como regalitos la vida, que ahorita lo voy a explicar también. Okay. Después viene una cuarta etapa, que esta es, pues ni modo, no es negociable. Sí viene una depresión, que es cuando ya te cae el 20 que esa persona ya no va a regresar. Que es cuando ya tu vida empieza a caminar sin esa persona. Y sí, viene una tristeza normal, una depresión. Y finalmente llega la aceptación, que ya cuando estás en esta etapa muy difícilmente te regresas a las otras. Okay. En la aceptación es en la parte en la que ya honras la pérdida, honras a la persona, en la que ya puedes hacer una asociación en su honor, en la que ya puedes hablar del tema sin este dolor tan fuerte, sino más bien como esta parte de recuerdo melancólico, okay, pero ya aceptando que ya no está. Entonces, cuando tú realmente aceptas que ya no está y reestructuras tu vida, es ahí cuando ya se puede considerar un duelo finalizado. Y dices que lo saludable es de 1 a 2 años aproximadamente. Aproximadamente, depende mucho la causa, depende mucho quién sea la persona, depende el apego, el vínculo, los recursos que esta otra tenga, depende mucho también las vivencias que tengamos, porque como bien menciono, un duelo va a desencadenar todo lo que tengamos pendiente que no trabajemos. Como por ejemplo, que es el miedo a la muerte. Si llevas una buena relación, a lo mejor con el concepto de lo que es la muerte, te va a costar un poquito menos de trabajo asimilar la pérdida de alguien. Yo creo que eso es más complicado. Yo les comentaba antes de iniciar el podcast que en lo personal, o sea, yo sí le tengo mucho miedo a la muerte, o sea, morirme yo, de decir qué va a pasar conmigo después de la muerte, o sea, después de estar en este momento viva, y qué va a pasar con mi familia el día que mi mamá se muera, mis hermanas, que a lo mejor tengo un poco más de dependencia emocional con mi mamá, qué va a pasar con ella, dónde va a estar, qué voy a sentir, qué voy a hacer, o sea, a mí sí me choquea, ¿sabes? Es como que estaba muy emocionada por entrevistarte porque dije, es que necesito las herramientas, porque a veces es inevitable el pensar que se va a morir tu familia, porque es algo que, lo único que tenemos seguro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que hacer para no choquearme y para no entrar en un estado de ansiedad, de pensar en esa situación de que se va a morir mi familiar? Ay, qué interesante pregunta. ¿Están listos? Así, vamos filosofando. Pero espera, yo quisiera añadir algo antes para que se pueda dar un concepto más completo, quizá, porque pues tú mencionas que es como el miedo a pensar que te vaya a faltar alguna persona, ¿no? Que yo lo relaciono, pues, justo con el miedo a la muerte, porque yo tengo incertidumbre en ¿qué? Se te apaga la vida y ya no voy a vivir y ya. Pero tú mencionabas también algo que es muy importante. Bueno, que me hace, es importante, pero sí me hace como que me cruzan los cables, que dices, es que cuando llevas una buena relación con la muerte, inevitablemente tú que empiezas a vivir de manera más consciente tu presente, ¿no? Sí. Pero creo que a mí me sucede que si yo quiero entender la muerte y digo, ok, sí, me voy a morir mañana, entonces tengo que vivir hoy el máximo, pero eso me crea ansiedad, sí, me da esa efusividad, en que me tengo que acabar el mundo, sí, no sé, ¿cómo podemos encontrar es que ese es el objetivo, ¿no? Creo que ese es el objetivo de la vida, sentir eso, ¿no? Eso que acabas de describir. O sea, que no todo el mundo quiere sentir eso que acabas de decir. Es precisamente a lo que me refiero cuando hablo de la muerte. Encontraste la definición, ¿verdad? Es como, a mí me provoca más ansiedad el decir, es que si mañana me muero, hoy tengo que hacer todo lo que... pues hazlo. Y yo mandando mensajes. Qué extraño, no, fíjate, a ver, espera. Fíjate que es bien interesante porque las personas nos hacemos muchas veces preguntas que si nos adentráramos en ellas, tal vez encontraríamos la paz que estamos buscando y le perderíamos el miedo. ¿Cómo es esto?
hablando, vamos, de la muerte como tal. ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿Qué vas a sentir? ¿Te va a doler? ¿No te va a doler? O sea, y entonces ahí se apaga y se desprende sigue, tu alma del cuerpo. Y hay cielo, infierno, y entonces me voy a ir y esto y lo otro, ¿no? Ajá. Yo como les digo, a ver, lo único seguro que sabemos es que al momento de morir, tú dejas de ser humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? Ni piensas, ni sientes como humana. Por lo tanto, todos los miedos que tienes ahorita, pues no están. Porque ya no eres humana. Okay. Entonces, para empezar, todo lo que estás pensando está mal. Okay. Para empezar. ¿Por qué? Porque es verdad, nuestros miedos son pensados con mente humana. Claro. Y al dejar de serlo, pues ya no eres nada, ¿no? Y se acaban los miedos. Y se acaba, o sea, de que, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué te preocupas si no te vas a preocupar porque no vas a sentir, no vas a pensar, no vas a nada? Entonces, previo a eso, ¿qué es lo interesante? La forma en la que mueres. Eso sí es más interesante. Dejando a un lado los accidentes, ¿ok? O sea, no vamos a basarnos en excepciones, y ahorita también me voy a ir a los accidentes, pero en esta ocasión las muertes naturales, ¿no? Porque yo creo que todos de alguna forma pensamos en nuestra muerte de viejitos en la cama, así ya sabes. O sea, nadie piensa que en un accidente, en un asalto, en una bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les digo, la forma de vivir da mucha tranquilidad también, porque es muy complicado que sea tan diferente a cómo viviste. Pero aunque así fuera, de alguna forma, la muerte no duele. Duele antes de morir, pero la muerte no duele. La muerte es paz. Yo he visto mucha gente morir y los doctores no me dejarán mentir porque pues obvio ellos también. Pero la persona puede estar retorciéndose de dolor cualquiera que este sea, y cuando la muerte llega, la persona... Entonces, la muerte no es dolor, la muerte no es incertidumbre, la muerte no es esa cosa horrible que nos dijeron que iba a ser. No, todo lo previo a morir es terrenal. Claro. Todo el dolor que estás sintiendo es aquí, no es allá. Entonces no es la muerte. Sí, quizá no es miedo a la muerte, sino miedo a las ideas, a la ideología que tienes sobre la muerte. Exacto, entonces vamos desmenuzando el término para dejar a la muerte con su equipaje exclusivo y no estarle poniendo apegos emocionales terrenales. Y hablando de que sientes paz, yo me acuerdo hace 20 años que falleció mi abuelita, o 15 años, falleció de viejita en un hospital y con una sonrisa. Entonces fue como que ahorita que mencionas que morir te da paz, me acordé de ella porque ella falleció con una sonrisa en su rostro. Entonces fue como ay, que claro dices, que sí, claro sí, que me hace relación. Y de verdad he tenido la fortuna de tener pacientes, varios ya enfermos terminales, que voy a visitarlos al hospital. Y que cuando estás ya ahí, sentada, con la muerte delante, a un lado de esta persona, y que realmente te enfrentas con los miedos de un paciente que está por irse. No hace mucho tuve una paciente aquí, precisamente, también en ese hospital, que murió de cáncer, y yo la vi, creo que como un mes antes de que muriera. Y le decía, dime tu miedo real, porque yo como diciéndole, ella ya sabía que se iba a morir, ya estaba desahuciada, ya estaba totalmente invadida. Y también se me hace muy cruel generar expectativas vagas cuando sabes que la muerte es inminente. Okay. Creo que las personas tenemos la oportunidad de entenderla y recibir las últimas bendiciones en esta vida que esto nos puede traer. En esta vida terrenal. Terrenal, ¿no? Exacto. Entonces yo le decía, ¿cuál es tu miedo? Ya dime la verdad. O sea, porque esta persona tenía hijos y le dije, ¿dejar a tus hijos? Me dijo, no, tienen un muy buen papá. Y yo sé que van a estar bien. Me dijo, la neta, así me lo dijo, me encantó. Me va a doler. Tengo miedo a que me duela. Me dijo, porque yo sé que me voy a morir. Pero me da mucho miedo que me duela. Me acuerdo perfecto. Y yo le dije, no te va a doler. No duele. ¿Me lo juras? Le dije, te lo juro, quito el título, lo que quieras. No te va a doler. Pero ¿sabes lo que es ya estar hablando con alguien que está a punto de partir? Le dije, no te va a doler. Y me dice, ¿cómo estás tan segura? Le dije, porque la muerte es paz. ¿O acaso has visto que alguien que esté muriendo, una vez que llegue, se siga retorciendo? Y me decía, ¿de veras que no me va a doler? No, le dije, ¿qué más? ¿Qué más tienes miedo? Nada más eso. Me acuerdo perfecto. Entonces, creo que todos los apegos que tenemos a las personas son a lo que les llamamos muerte. Uh-huh.
¿qué hacer? ¿Qué herramientas? ¿Cómo le hago? Tú que me decías que tienes mucho miedo que algún día te falte tu mamá, lo que es muy natural, ¿no? Con la que tal vez tienes más apego emocional. ¿Trabajan tu autoestima? Todo el tiempo. Nada más. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Creces, maduras, te dejas de infantilizar. O sea, yo me di cuenta que cuando tomé las riendas de mi vida, cuando maduré, cuando crecí, cuando supe que ya no iba a estar mi papi para ayudarme, ahí en ese momento fue cuando empecé a voltearme a ver y fue cuando me di cuenta de lo que era capaz. ¿Y qué pasa? Impregnas tu pasión, tu misión de vida en lo que haces, en lo que te apasiona, y entonces nace Lila, que es lo que te digo que para mí fue mi razón de seguir adelante en este proceso. ¿Y qué es lo que pasa? Que llenas tu vida tanto de ti que lo demás, cualquier otra persona, porque tengo 3 hijos y lo pienso igual, es un complemento. Mis hijos son un complemento divino y me fascina ser mamá, pero yo tengo otras cosas que también me llenan mucho. Claro. ¿Sabes? Tengo otras áreas, ya lo vi, mis sobrinos no eran mis hijos, pero eran de las edades de mis hijos. Los veía todos los días, ¿sabes? Y también sé lo que es ver a alguien superar la muerte de sus hijos. Entonces, también mis hijos se pueden ir. No es algo que yo quisiera. Y de verdad que sé que me dolería muchísimo, pero sé que me levantaría. Claro. Porque ya entendí la muerte, ya entendí el juego de la vida, ya entendí que todos nos podemos morir en cualquier momento y no es injusto y no es culpa de nadie y no voy a renegar de Dios y no, simplemente voy a volver a voltearme a ver y ver qué áreas de mi vida tengo que seguir hacia adelante hasta que me llamen a cuentas a mí, hasta que llegue mi momento. Y ya una vez que ya me muera, pues ya me preocuparé si es que se puede en otra manera. Pero ahorita esta vida, ¿cómo yo quito el miedo a la muerte? Haciendo una vida bonita. Haciéndome una vida bonita. Porque ¿qué pasa? En el momento que el de enfrente se va a morir, que es el que me hace bonita la vida, volteo a ver la mía y digo, no manches, está bien chafa. Pues sí, obviamente te va a doler horrible. Si yo no me hubiera puesto a trabajar, si yo no me hubiera hecho cargo de mi vida, en el momento que mi papá muriera, me aventaba al cajón con él porque generé una dependencia enorme y seguía pegada con el cordón umbilical. En el momento que lo empecé a cortar, estudiando, trabajando, responsabilizándome de todo lo que correspondía a mi salud mental, en ese momento fue cuando el duelo dejó de doler y entendí que mi papá se tenía que ir. Y entendí que así me doliera en el alma, eso iba a suceder y que si me resistía me iba a doler más. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios viví un duelo hermosísimo, lo viví con él. Al principio yo le hablaba cuando estaba en la negación y en el shock y todo, y yo, ¿qué voy a hacer? Si te... Acuérdense que también quien nos enseñó como el loco Adams, pues era mi papá, o sea, él nos enseñó a ver la muerte así. Yo tengo una grabación, porque eso sí, mi papá murió en plena pandemia, y perdón que lo balconeé, pero pues así lo quiso. Su fiesta de cumpleaños, su última fiesta de cumpleaños, hizo un fiestón. Mi papá con cáncer en pulmón y en metástasis en todos lados, invitó a medio mundo. Se puso una guarapeta de concurso, ¿por qué no? Porque digo, si ya me va a llevar el carajo, que me lleve en buen caballo. Sí, o sea, entonces me acuerdo perfecto que mi cuñada, pues ya todos estábamos al final, pues el alcohol nos ganó, la melancolía, el mariachi y demás. Y mi cuñada se sienta al lado de mi papá y empieza, señor, no quiero que se muera. Ay. Y mi papá, o sea, destapa una cerveza, ¿por qué no? Y le dice, a ver, mira. No, miren, yo ya tengo marcada mi línea y de ahí no voy a pasar. Mejor háganle como yo le estoy haciendo y todavía se peina. Y no tengo el video. Pero con una sutileza, hablando del tema, el que ya había enterrado hijo, el que ya había enterrado nietos, padres, muchas familiares, y ahora él. O sea, porque muy fácil es hablar, pero ya cuando te toca a ti, es ahí donde a ver si hablas igual, ¿no? Entonces yo lo veía hablar con una facilidad. No, mejor, pórtense bien, vivan congruentes. Y ahí nos empezó a dar un speech que yo veo el video y yo digo, ay, nanita, o sea, ¿cómo es posible? Y claro, porque lo aplicó y en el momento que mi papá murió, yo entendí
No, ya lo había entendido, lo entendí junto con él, porque yo le hablaba, papá, no quiero que te mueras, ¿qué vamos a hacer cuando te mueras? Y me decía, ay, nada, pues ni modo, seguir viviendo, me entierras, porque si no voy a apestar, pues ¿qué más vas a hacer? Que no sé qué, y y yo, ¿cómo? O sea, entonces, sí, de una manera muy, pues para tal vez otros muy fría, pero a mí me ha servido. ¿Y qué pasa? Le integró el amor y la espiritualidad y nace Lila. Esa parte fuerte que mi papá me hizo, que sí sirve, la tenía que dulcificar, porque no toda la gente está lista para recibirla así. Hay gente que emocionalmente podemos con unas cosas más que otras, claro, ¿no? Entonces, pues yo todo lo que mi papá me enseñó, más lo que he estudiado, más integrarle la espiritualidad y el amor, nace Lila, y esta metodología que confrontativamente y con realismo, porque no me gusta disfrazar las verdades, pero pues una verdad dicha sin amor es crueldad, entonces tampoco me gusta ser cruel. Por lo tanto, hablar con la verdad, pero desde una perspectiva amorosa, ayuda muchísimo en el momento del duelo. Y creo que una de las herramientas principales es voltear a ver nuestra vida del día de hoy y saber si me gusta o no me gusta y ser honestos con nosotros mismos y empezar a trabajar en nuestra autonomía y en nuestra independencia. Hay dos independencias que tenemos que tener en nuestra vida y no son negociables, la emocional y la económica. Listo. No me importa quién es tu papá, quién es tu marido, quién es tu hermano, si vienes de abolengo o no. Independencia económica y emocional. Son las dos cosas más importantes. En el momento que yo las tuve, se me acabó el miedo de que mi papá se muriera. ¿Me dolió? Sí. Ojo. No deja de doler, obviamente. Claro, pues es humano, o sea, se murió mi papá, obviamente. Pero el duelo fue mucho más llevadero, pero claro, mucho más. Y para las personas que actualmente están pasando por que, ok, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió un hijo incluso, ¿cómo crees que puede ser más llevadero estos duelos? Porque obviamente, como tú dices, es un dolor que tienes que pasar y vas a cruzar, quieras o no, sí, no es natural. Negociable, sí. Pero ¿de qué manera lo puedes hacer más llevadero? Y antes de que nos contestes, algo que a mí me hace disfrutar un poquito más la vida y sentirme mejor, disfrutar de las sensaciones y de los olores, pues son las flores como este hermoso arreglo floral que tenemos de Yakun. Así que les recomendamos a ver lo siguiente. Unas flores no son solo un detalle, son una grandiosa manera de demostrar tu cariño, pero no pueden demostrarse con cualquiera, así que hazlo con Yakun Flores. Además de sus preciosos arreglos florales, cuentan con envíos a toda la zona metropolitana. Y lo mejor, no necesitas salir de tu hogar para que sean tuyas. Puedes hacerlo bajando su app Yakun Flores, en su página en línea www.yakunflores.com o a través de sus redes sociales. Así de fácil. Sucursales en Guadalajara y Puerto Vallarta. No te quedes sin las tuyas. Yakun Flores. Así es, pues ya lo vieron, si tú gustas de regalar o regalarte un hermoso arreglo floral, pues sabes que Yakun Flores es tu mejor opción y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa para obsequiar un hermoso arreglo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página www.yakunflores.com o a su app Yakun Flores y en ese momento eliges tu arreglo floral precioso que tienen desde los osos más grandotes, chiquitos, medianos, estos arreglos preciosos, flores eternas de 2 años en las que tú eliges tu método de pago y llegan hasta la puerta de tu casa o de tu eterno enamorado o enamorada o simplemente a quien le quieres hacer un bello día. Yakun Flores son líderes en florería en Puerto Vallarta y Guadalajara, así que aquí tienen todos los datos, no hay excusas para regalar una sonrisa y vivir nuestro presente. Pero ahora retomando este proceso que queremos darles las herramientas, porque de eso se trata este podcast, de poder que ustedes al final de este episodio puedan tener un poquito, a lo mejor llevarse un poquito mejor con la muerte, ¿no? Y con este proceso que es tan natural. Con este miedo de que es la muerte, que se muera mi familia. Claro. No, es normal sentirnos parte de, porque es algo, lo único que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Pero ¿cómo lo sobrelleva las personas que están pasando? Porque ahorita lo podemos pintar muy lindo porque quizá, bueno, tú ya tienes un trabajo neta que muy cañón, pero ahorita actualmente que no lo estamos viviendo, que claro nos ha pasado y a la mayoría de las personas hemos perdido a alguien, sin embargo no lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero las personas que sí lo están haciendo, ¿qué consejos les darías? ¿Qué consejos?
Mira, algo muy importante, y este es el regalito de todo duelo, y es el regalito que toda muerte trae. La muerte no pregunta, y es transformación. La muerte te va a transformar sí o sí, no es negociable. Entonces, ¿qué consejo les puedo yo dar para que no le tengan tanto miedo y les alivie el corazón? Que en cuanto les suceda o pase, pregunten, ¿para qué me va a servir todo esto? Esto es una transformación, esto es una transformación, esto me va a cambiar en positivo, esto me tiene algo que enseñar. Es una evolución. Es una evolución. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, por ejemplo, no sé, de cuando van de que se les muere el papá, el hijo, lo que sea, ¿de qué va a servir que se haya muerto tu hijo? ¿De qué va a servir? ¿De nada? Esa pregunta, ¿de qué va a servir esta muerte? ¿De qué me va a servir esta muerte? Y aunque no tengan la respuesta en ese momento, obviamente, hágansela. Eso les va a traer un alivio y una percepción distinta de la situación. En el momento tampoco traten de evitar el sentir el shock, el sentir la negación. Esta conciencia de la que tú hablas la vamos a experimentar de la negociación para arriba. Las primeras 2 etapas son inevitables. O sea, ahí va a ser de acuerdo a cada persona y a las herramientas. Es un traje a la medida. Por eso es muy importante ir a terapia. Yo ahorita les puedo dar 10,000 tips, pero a la hora de la hora, la causa, la forma, la persona, la situación, pueden ser tantas variables. Por eso la negación y la ira, o sea, muchas veces van de la mano, de esas no te escapas. Okay. Esto que yo te digo, esta pregunta, sé que les puede ayudar en un momento de crisis, de que no sepan el porqué de lo que está pasando, claro. Pero que sepan que viene una transformación inminente que podemos utilizar en positivo. No vamos a volver a ser las mismas personas, pero ¿quién quieres ser y qué quieres aprovechar de esta pérdida? Entonces yo le decía a mi hermana, ¿de qué va a servir que se hayan muerto tus hijos? ¿De qué va a servir? ¿De que te amargues? ¿De que te mueras? ¿De que te suicides? ¿De qué va a servir tanto dolor? Algo vamos a hacer con esto, pero aquí no se nos va a podrir. Y lo vamos a transformar. Y lo vamos a regenerar y a reestructurar. Pero este dolor, si lo dejo aquí, se va a podrir. Claro. Y es la importancia de tener las herramientas, ¿no? Porque creo yo, como lo puedo percibir, que a lo mejor muchas personas, lo último que quieren es cuando pierden a alguien, quizás sea eso de ¿qué provecho voy a sacar de esto, no? Quizás estás en esa negación, es que se fue el dolor. Es que quiero que esté aquí. Exacto. Mira, te voy a decir algo también. Cuando las personas estamos en shock, queremos verdad. A mí no me disfraces nada. Es que eres muy dura, quiero verdad. Y las personas cuando están en ese proceso te agarran y te dicen, dime qué está pasando. Y se me hace muy cruel. Nada. Ok. Encuentra la forma, que muchas veces es la más natural y la más sencilla. No necesitas buscar la frase rebuscada. Pero decir la verdad también reduce la sensación de estrés, porque de la incertidumbre, de no saber qué está pasando y me ocultan las cosas y tal. Pero creo que es muy importante saber que en un momento de crisis, la palabra transformación nos va a ayudar mucho. Okay. Yo tengo una pregunta. O sea, en México todos los días desaparecen mujeres, hombres, todo el tiempo. ¿Qué pasa o cómo vives un proceso de duelo cuando un familiar tuyo está desaparecido? Lleva quizás meses, años, y no tienes el cuerpo como cuando comúnmente muere un familiar y tienes el cuerpo, tienes en dónde llorarle a la persona. Pero ¿qué pasa en este caso cuando no el familiar está desaparecido y no lo encuentran? Esas son las pérdidas más tristes. Ahí no es un duelo. Se llaman pérdidas ambiguas. ¿Por qué? Un duelo es cuando ya no hay esperanza. En eso, en los desaparecidos y en el secuestro está la esperanza. Es imposible empezar un duelo si no matar la esperanza. Imposible, y es más complicado. Se parece, más no es igual. Se llama pérdida ambigua. Un divorcio no es un duelo, es una pérdida ambigua. ¿Por qué? Porque por nada del mundo yo te puedo asegurar que no vas a volver con tu ex. ¿Verdad? O a menos que se muera. Pero mientras el tipejo esté vivo, yo por nada del mundo, ni yo ni nadie puede asegurar que no vas a volver con él. Entonces no es un duelo, porque está vivo, ¿no? Entonces, con los desaparecidos, con los secuestros, es una pérdida ambigua, es muy complicado, pero se trabaja similar al duelo, pero el problema es que no empieza hasta que la esperanza se acaba.
Entonces es muy complicado. Esas personas definitivamente tienen que ir a terapia. No es negociable. ¿Por qué? Porque se están carcomiendo por dentro. La esperanza se vuelve un arma letal. Entonces, yo muchas veces he tenido pacientes que han salido de secuestros y papás de desaparecidos que tienen 2, 3 años y que no logran dar por finiquitado ese caso. Creo que lo más interesante para personas que ya llevan tiempo desaparecidas es empezar a utilizar la lógica y ser totalmente realistas. Hay partes médicos, de policías también, en donde ya te dan, pues ya se da por muerto, ¿no? La persona. Y hay que ser conscientes que en un México donde hay tanta inseguridad, si la persona lleva más de un año y no hay señales, muy probablemente ya esté muerta. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Empezar el duelo real y hacer un homenaje, un ritual y asesorar a la familia que lo más recomendable es hacer un homenaje, un ritual, un duelo, un velorio significativo, pero ya dar a la persona por muerta. Sé que es muy complicado, pero he visto familias enteras desgarrarse por llevar 3, 4 años esperando a la persona. En la puerta, la mamá, viendo a ver si se lo entregaban, esto, lo otro. O sea, no hay que ser tan crueles. Porque seguimos alimentando una esperanza después de un año, por ejemplo. Por Dios. Y vaya que he tenido conocidos, he tenido amigos que han desaparecido. Y la sugerencia es la misma. Hablen totalmente desde su corazón, honestos, y sepan que dado un tiempo se da por muerta la persona y hay que continuar con ese proceso. Que si regresa y algo extraordinario pasa como de novela, pues qué bueno, ¿no? Uh-huh. Qué chido. Milagro, sí. Qué milagro. Pero no podemos basarnos en excepciones. Claro. Tenemos que seguir la norma. Y tú dices, es que una madre nunca va a perder la esperanza, es que una madre la tienes que agarrar, sentarla y decirle cuándo quiere acabar con esta masacre. Cuando usted quiera. Y también hay que respetar quien no lo quiera hacer. Claro. Pero lo terapéuticamente correcto es poner un fin consciente después de una temporalidad racional también, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más se recomienda, pero definitivamente tienen que ir a terapia. ¿Por qué? Porque cada caso es tan particular, ¿sabes? Y cada persona va a reflejar los miedos que esta situación le esté presentando. Es por eso tan importante regalar inclusive la terapia, regalar que cuando alguien muere, o sea, digo, muy bonitas y me encantan las flores, pero hablando de la corona de muertos, ¿estás de acuerdo? Que dices, bueno, la corona de muertos sí, pues a veces ya ni tan bonitas, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que realmente necesita la persona? Que la orienten y le digan qué va a suceder después de aquí, qué va a pasar con todo esto que estoy sintiendo. Entonces, yo creo que el normalizar, ir a terapia, regalar terapia. Tengo muchísimas personas que me llegan con gift cards que ay, me la regaló mi mejor amiga, mi papá, me compraron 6 terapias, esto, o sea, digo, wow, esos regalos, qué bonitos. Sí, claro. O sea, alimenta el alma eso. Exactamente, o sea, no se ofendan si una amiga llega y te dice, no, para nada. Ten, o sea, ve con esta persona, te va a ayudar, ya está pagada, o sea, ¿por qué lo vas a tomar a ofensa si te están queriendo ayudar, sabes? Claro. Entonces, trabajar en la autoestima, cuando yo les digo, siéntense a la muerte aquí al lado, es pregúntate si hoy te murieras, ¿qué pasaría? Y el sentimiento que te dé de quererte acabar el mundo. Sí, de que no he hecho lo suficiente, sí, tal vez, de frustración, de miedo, de tal. A ver, bueno, ¿qué te genera el miedo a perder a tu mamá? ¿La ausencia o el qué vas a hacer tú sin ella? La ausencia. O sea, la ausencia, ok, sí, de que no esté. Pero al final también es la pregunta de... Porque si te pones a analizar, ¿cuánto tiempo pasas con tu mamá? Real. Pues no, o sea, real, porque pues es poquito, ¿no? Real, la mañana una hora y la noche no la ves, 2 horas. Esto, lo otro, bla, bla, bla. O sea, real si te dijeran, nos vamos a llevar a tu mamá 6 meses a Europa, chidísimo, a que se la pase increíble con sus amigas, ¿tú vas a estar aquí esos 6 meses? Sin preocupación alguna, ni la vas a ver, tal vez sí el mensajito, pero puede pasar 2, 3 días que te diga, ay, que me voy a subir a un barco, no tengo señal, y tú, relajada, sí, deliciosa y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedes vivir sin ella? Sí, sí puedes. ¿Te dolería que no estuviera? Sí, sí me dolería. Pero de eso no va a depender que mi vida siga estable. ¿Por qué? Sí, puede haber un proceso de reestructuración, que es el duelo.
Claro. Ahí, pero ya pasando el duelo, es a lo que voy, ahí entonces te das cuenta que tu mamá hacía un complemento muy bonito, pero que ahora tu vida también tiene otro giro, en el cual llamamos independencia y madurez emocional. Y entonces tienes que entender que es la ley de la vida y que los padres se van primero. Y entonces también comprendes que así también algún día te vas a ir tú y que hoy es el presente y que tú puedes ser feliz sin tu mamá porque la puedes visualizar 6 meses en Europa y tú aquí vas a estar divinamente fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? El pensamiento es lo que tienes que cuidar. Lo que piensas realmente es lo que te genera la emoción. Y entonces tenemos un amigo ahorita que está en Brasil y su madre acaba de morir. Y dice, bendigo a mi madre desde donde esté, le pedimos unas oraciones, pero no me voy a regresar. Y muchos podrían decir... Juzgan, ¿no? Insensible, claro. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo es posible? Y es ahí donde digo, ¿quién marca cómo vivir un duelo? ¿Quién? O sea, me queda claro, era su madre, le está doliendo. Si no, porque pero lo se está regrese, viviendo allá. Quiere decir que ya le dolió más o le dolió menos. Ay, por favor, mira, tal vez mi hermana no platicó mucho de este tema en el podcast, pero cuando mis sobrinos murieron, ella fue muy atacada, porque es muy guapa y siempre ha sido muy arreglada. Entonces, la gente es muy cruel. Sí. Y te lo juro que yo traía una furia por dentro de, así como las feministas, que cada vez me siento más hermana. Amiga, somos hermana, sí, claro. O sea, y querer salir a quemar la ciudad. Sí, la verdad. Cuando yo veía que atacaban a mi hermana, yo también quería quemar la ciudad, ¿sabes? O sea, y nunca se me va a olvidar cuando ella dice, o sea, que levante la mano a quien de aquí le va a doler más que a mí que estos niños estén muertos. Y es lo que yo digo, claro, a ver, ¿quién se atreve a decir que le dolió más que a ella como para juzgarla porque trae unos lentes y está maquillada y planchada? Entonces, solemos ser súper crueles al juzgar, pero al momento de recibir las verdades, ahí sí no nos gusta. Y ay, no me hables de la muerte, no me hables de la muerte, pero sí, esa madre es culpable y sí es culpable de que sus hijos se quemen y no sé. Y dices, y juzgando y nada más pero no te toca la muerte porque sí. Ay, eres una insensible. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, y somos los peores para juzgar. Entonces, sí creo que generar la conciencia de la muerte también es plantear tu terreno actual. ¿Dónde estás parada, mamacita? ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Dónde está tu espiritualidad? Las que creemos en Dios, reconforta mucho acercarte, pero desde el entendimiento, no desde la obediencia. Simplemente entender a Dios es muy distinto que obedecerle. Cuando lo entiendes, también agradeces y sabes que todo es perfecto, pero porque también eres el creador de tu presente, eres el creador de tu futuro. Tú tienes la capacidad de generar todo lo que te propongas de acuerdo a tus juicios y pensamientos ilimitantes. Entonces, pues es que es un trabajo de todos los días y vivimos en una superficialidad. Ay, mira, me trabé. En donde nos es muy difícil aterrizar y disfrutar el aquí y el ahora. Estoy leyendo el libro de Beauty Sick. Okay. ¿Sabes? Que me fascina. Sí, lo vi. Que me fascina. Lo vi, que lo recomendaron. Y digo, ok, sí, qué padre, pero tiene toda la boca llena de razón. Es una enfermedad el estar belleza, queriendo todo proyectar por fuera. Y al momento de que viene una pérdida, te das cuenta que lo de afuera vale gorro y que el dolor es tan intenso que entonces genera un cambio inminente que es el de la transformación. Y no vuelves a ser la misma persona. Entonces, se me hace bien importante que entendamos que siempre que viene una pérdida va a venir una transformación, una bendición y muy probablemente nos vamos a convertir en mejor personas. La gente solo cambia con shocks, nada más con shocks. Es muy complicado. Normalmente, los hijos, pocas personas les impacta realmente la maternidad. Cuando se pierde un hijo es cuando realmente te impacta. ¿Sabes? Más que cuando nace. Cuando nace un hijo te cambian 2 o 3 cosas. Pero cuando se muere, ¿por qué hay una transformación más global? Exacto. Pues porque la muerte es algo más impactante. Es algo para lo que no estamos listos, ni siquiera de una forma cultural. Sí. Porque el 2 de noviembre bailamos y reímos y calaveritas y padrísimo todo. Pero no tenemos ni idea de lo que estamos celebrando. No tenemos ni idea de dónde viene esta festividad. No tenemos idea que realmente nuestros antepasados sabían el valor de la muerte y de ahí vienen los rituales. De verdad, es algo hermoso remontarte a los antepasados y ver cómo vivían la muerte. Y la vivían espectacular, la verdad. Entonces, cuando tú entiendes, pues no recuerdo, o sea, obviamente si nos vamos a los sacrificios humanos, ¿no? Acá cuando ya sabes de Tehuacán y todo, ¿no? Pero
Digo, también iban a morir. ¿Y con qué dignidad iban? ¿Sí me explico? Okay. O sea, entonces el ser sí tiene la capacidad de entenderlo. Claro. ¿Sabes? Porque iban súper orgullosos al matadero. Bueno, había otras que sí las tenían que llevar arrastrando, pero había unos que sí se comprometían con el papel y llegaban, pero, ay, perdón, los guerreros llegaban en pose superheroína a su muerte. ¡Vámonos! Ajá. Era algo digno, era algo sumamente digno. Y entonces, pues yo quiero retomar muchas de esas culturas. Los rituales de duelo son hermosos. ¿Quién dijo que tenías que ser de negro? Yo quiero quitar el negro. ¿Quién dijo que teníamos que velar en funerarias? ¿Por qué? ¿Quién dijo que tenía que ser un cajón de muerto? ¿Por qué? ¿Quién dijo que tenía que ser lúgubre y totalmente con una energía de melancolía, pero de esa que te lleva a la depresión y no la transformación? Y que si ves a alguien riéndose en un velorio, o sea, ¿cómo te atreves a burlarte de mi dolor? Y tú así de que, a ver. O también qué palabras no usar, porque, por ejemplo, a tu hermana le decían, ay, pero tienes 2 angelitos, y es como de, a ver, o sea. A ver, es que, exacto, esta parte de no minimicemos lo que está pasando, perdió a sus hijos, está de la fregada, te acompañó en tu dolor, no sé qué más decirte. Ok, es algo de lo que también quiero llegar a preguntarte, porque creo que la mayoría de las personas cometemos ese error, lo hayamos o no experimentado en carne propia el haber perdido a alguien, nunca se tienen las palabras para consolar a otra persona, y muchas veces también les quitamos desvalorizamos lo que está sintiendo la persona, ¿no? O queremos presionar al otro en que ya no llores, bien. no llores, o sea, estás en el velorio, ya no llores, y yo así, a ver, o sea, está enterrando al padre, al hijo, al novio, o sea, ¿cómo que no Dios llores? se lleva siempre a la gente buena, y tú, pues, no quiero que sea buena, no quiero que sea una persona mala. Aparte, o sea, todas esas cosas, lo entiendo, lo dice la gente cuando está nerviosa y cuando no sabe qué decir, pero creo que las palabras más reconfortantes es, te acompaño en tu dolor. Se acabó. Se acabó. No. Ya no le agreguen, no le suman, no le pongan, porque todo lo que digan puede ser utilizado en su contra. Sí, o sea, nunca vas a sentir lo que está pasando a esa persona. ¿Y qué es lo que realmente vas a hacer a un velorio? Acompañar. Okay, exacto. sí, claro. Nada más, y permitan que la persona se desahogue, que llore, que viva su proceso normal, no quieran que evite el sentir. Claro. Que lo platique. Hay que distraerla. Pero que si entra en crisis, pues que entre. Claro. Es parte de vivir tu duelo. ¿Cómo ayudar si alguien que nos está escuchando está acompañando quizás su pareja que acaba de perder a alguien, o una pareja que acaba de perder un hijo, cualquiera sea la situación? ¿De qué manera es acompañar? Contener. Abrazar. Okay. Silencio. Conten. Sí, muy fuerte, muy doloroso. Te acompaño en tu dolor. De la fregada lo que te está pasando. Okay. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, pero lo vamos a superar. Si es que te quieres alargar en palabras, pero con un te acompaño en tu dolor es más que suficiente. Okay. Pero si es tu novio, si es alguien que realmente quieres, primero que nada, dale la valía a lo que está pasando. No minimizarlo. Y tampoco dar falsas esperanzas. Cuiden mucho lo que dicen. ¿En qué aspecto? Remítanse a lo que sí está pasando. Por ejemplo, acaban de, lo que dices de los secuestros, ¿no? Secuestraron a fulanito, lo acaban de levantar. ¿Qué le dices a la madre como esto? Para empezar es imposible, no la vas a poder tranquilizar Exacto. ahorita. Y no le digas de que ya ahorita ya va a venir, ahorita va a regresar y ya sabes que lo mataron, ¿no? Y que no sabes cómo le vas a decir, ¿no? Entonces, creo que es bien importante el no minimizar la situación y decir, está de la fregada lo que te está pasando. Pero esto también es la vida. Y no es el único, o sea, de eso de que nadie sufre más que yo, todo el tiempo están pasando desgracias. Ojo, la muerte nunca es injusta. Tú puedes decir, es que fue bien injusto, se murió bien joven, pero es que lo mataron. ¿Cómo no va a ser injusto si lo mataron? Y yo les digo, a ver, en lo único en donde no hay libre albedrío es en la vida y en la muerte. Nadie sabe la hora exacta en que alguien va a nacer, así como nadie sabe la hora exacta cuando alguien va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú entiendes que todos tenemos una deadline, todos una línea de muerte, y que de esa no vas a pasar. La muerte es un sistema aleatorio a mi forma de pensar, es mi percepción. No es que ¿por qué a él? ¿Y por qué no? Porque es un niño y él tenía mucha vida por delante. Pues los niños también se mueren. ¿Y por qué el que está en el hospital sí y el tuyo no? ¿Por qué el tuyo no? Cuando mi hermana me decía, es que ¿por qué mis hijos? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque yo soy buena. ¿Y qué? También los buenos se mueren. La muerte no escoge buenos, malos, pobres, ricos. Es un sistema aleatorio que en algún momento la pelotita
te va a tocar y tienes que encontrar, o sea, pues tiene que haber una muerte de alguna forma, pues ni modo que fuese Matusalén o qué, o sea, no podemos ser eternos. Entonces, en el momento en que tú entiendes que absolutamente nadie tiene el poder sobre la muerte, porque conozco balaceados de 10, 12 balazos que están vivos y unos que les dan aquí en el hombro y se desangran y se mueren. Entonces, cuando entiendas que nadie tiene ese poder, y que ese día, a esa hora, esa persona tenía que morirse. Fíjate bien, les voy a poner un ejemplo. Yo les digo, la causa sí importa. Por ejemplo, esta persona tenía que morir de infarto a los 45 años, pero le dio un infarto por un pase de sobredosis. Entonces todo el mundo dice, es que si no hubiera sido drogadicto, entonces no se muere a los 45 años. Y les digo, no, es que así no jala. Él se iba a morir a los 45 años y si no se muere de una sobredosis, iba a estar de fitness caminando en el parque, corriendo y le iba a dar un infarto y se iba a morir. Exacto, ¿Sí me explico? Sí. Ok, la forma dio que este hombre estuviera con una drogadicción de toda su vida y tuvo muchos tropiezos y tuvo una vida tormentosa y a los 45 todo eso no se murió. Claro. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que el otro tuvo una vida saludable, pero de todas formas, a los 45 a esa hora se iba a morir. De un infarto en el parque corriendo, el hombre más sano del mundo. Entonces, cuando tú entiendes eso, que la muerte absolutamente nadie tiene el control, no se sientan superpoderosos. Sí, obviamente, no por eso vas a ir por la vida, o sea, cruzando calles, sí. Total, tengo una deadline, no, o sea, cuando me toque, sí, claro, pues no, sí. Porque están los accidentes, y ok, no te mueres, pero quedas paralítico, quedas ¿sabes? Sí. O sea, a ver, tampoco así es el juego de la vida. Los extremos. Ajá, pero creo que esa parte también es como muy importante tomarla en cuenta, ¿sabes? Claro. Que nadie tiene el poder cuando alguien va a morir. Entonces eso te quita mucha culpa, la verdad. O sea, y te relaja mucho. A mí la culpa de mis sobrinos, de verdad que nunca la sentí y fue lo primero que ayudé a mi hermana a quitarle, porque le dije, a ver, ¿tú los mataste? No, ¿verdad? ¿Tú querías que se murieran? No, ¿verdad? ¿Tú eres la que más ha padecido esta situación? Sí, ¿verdad? Ya. O sea, tus hijos iban a morirse ese día, a esa hora, por un dulce atorado, por ahogados. Cualquier otra circunstancia, pero se cayó el techo y los aplastó. No me importa, pero era a ese día, a esa hora. ¿Lo quieres entender o te quieres seguir torturando? Perfecto, síguete torturando. O entiéndelo, no tienes el... Pero es que si yo hubiera ido y entonces voy y los saco, si yo hubiera estado ahí, pero entonces... que se mueren. Así hubieras estado tú en ese momento, a esa hora. No se puede. Y no conforme con eso, quieres regresar el tiempo y aparte doble milagro, saber lo que va a pasar. Claro. Le dije, porque si regresáramos el tiempo haríamos lo mismo. Queremos regresar el tiempo sabiendo el futuro y eso es imposible. Sí. Entonces, también seanle fieles a sus comportamientos y yo le digo a mi hermana, si regresáramos el tiempo, los volvías a situar así, los volvías a poner a dormir juntos, volvía a pasar lo mismo, lo mismito. Así es. Entonces, también hay que ser un poco empáticos con nosotros y tenernos compasión, porque somos sumamente crueles y al momento del duelo creemos que todo fue nuestra culpa y no tenemos tanto poder, se los juro, de verdad. No lo tenemos. Sí, nos sentimos muchas veces culpables porque creemos que tenemos el poder de poder cambiar las cosas, ¿no? Y una de las últimas dudas que me surgen antes de terminar el episodio es, cuando una persona lleva mucho tiempo enferma, tú como la persona cuidadora, que es las personas que usualmente más sufren en este proceso, ¿pueden ir llevando un duelo? Claro, es que de hecho es lo más reconfortante. Okay. Nosotras... el trabajo que hacemos, que también tiene un poco que ver con los cuidados paliativos. Okay. De hecho, les quiero informar para todo aquel que sepa, estamos bien contentas porque la misión de vida se encamina cada vez más. Después de yo haber abierto Lila Tanatología Holística, me entero que a nivel mundial instituyeron un código en todos los hospitales, que es el código Lila, que es para muerte digna. Wow. Y yo impactada de que ¿cómo que pusieron un código Lila, el cual es universal? ¿Cómo muerte digna? Es para, haz de cuenta, cuando tú activas el código Lila en los hospitales, es cuando tu persona o tu familiar ya está en fase terminal, ya está desahuciado, ya no hay ningún tratamiento para mejoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero que me le sigan poniendo medicamento, no quiero que me le hagan ya ningún estudio, esta persona va a morir. El doctor te lo sugiere que si quieres activar el código Lila, que es que nada más le den medicamento para el dolor, para que no tenga dolor, pero que esta persona se vaya en compañía de sus familiares, que esta persona pueda tener el regocijo, ya sea dentro del hospital o inclusive hay algunos que pueden irse a su casa
y allá que se les dan solo los cuidados paliativos, que es no dolor. De hecho, nosotras trabajamos con una doctora que es anestesióloga y se dedica a todo lo de medicina del dolor. Entonces, con ella nos apoyamos en todo el tema médico, y el código lila es ese que se activa cuando quieres una muerte digna. Entonces, ¿sabes por qué voy a cambiar la cultura de la muerte? Claro. Le van a decir lila a la tanatología, de mí te acuerdas. Sí, claro. ¿Y por qué lila? ¿Y por qué pusieron código lila? Eso es importante que lo sepan. El color morado es el color de la transformación en todas las culturas. Por eso el sacerdote en Semana Santa lo ven vestido de morado. Con colores ¿sabes? morados. Entonces yo les digo, a mi consultorio la gente llega color púrpura. Mi deber es bajarlos a lila y hacerles ver que el morado ya va a ser parte de su vida, la transformación ya está en ti, pero mientras la mantengas en lila vas a estar bien. Ok. Y significa aquella que nació de noche, es una analogía del sufrimiento. Yo creo que por eso también agarraron el término a nivel mundial para activar el código. Claro. Y me siento muy dichosa de Creo que nos acabas de dar una muy buena noticia. No estábamos informadas de esto y Sí, creo que es está muy padrísimo. sano para todas las personas Así que llegan a estar en esa situación o que se encuentren en esa situación, el saberlo y decidir cómo tú quieres morir, en qué momento, o sea, en qué etapa de tu vida, en qué circunstancia y cómo vivirlo. Sí, y ya para cerrar, está bien interesante porque existe la sedación paliativa, ¿ok? Que esto es cuando la persona ya está en fase terminal y que tiene dificultad para respirar o está teniendo alucinaciones. Solo en estos dos casos se puede otorgar la sedación paliativa, que es colocar medicamento para que la persona quede dormida y muera dormida. Wow. Eso se lo aplicaron ¿Es a mi como la papá. eutanasia? No es eutanasia porque no lo mata. Lo relaja y es ok. hasta que su cuerpo colapse, Resista, claro. pero ya sin dolor. A mi papá se lo aplicaron, mi papá duró 20 minutos porque su cuerpo ya estaba muy débil, pero a mi suegro se lo aplicamos y duró 3 días. Ha habido pacientes que duran 6, dependiendo de la resistencia del cuerpo, pero la sedación paliativa es una maravilla porque reduce la ansiedad del paciente. El paciente sabe que se va a morir, ¿sabes? Entonces Pero ya no esto con genera dolor, una ansiedad, claro. y luego con dolor físico, y se empiezan a manifestar situaciones pues previas a la muerte. Obviamente el cuerpo tiene que ir deteriorándose, empiezan dolores, a veces la morfina ya no es, o sea, los parches de morfina ya no funcionan, la ansiedad se pone fuertísima, problemas para respirar. Hay todo un tema, todo un protocolo a seguir. Entonces los cuidados paliativos son maravillosos. De verdad, no permitan que una persona muera en desesperación. Casi la mayoría morimos por paros respiratorios o cardíacos, y es horrible ver a alguien morir por asfixia. Es horrible, es muy triste. No permitan, cédenlos y que mueran ahora sí cuando tengan que morir. No es eutanasia, ojo, está prohibida en México, es un delito, pero la sedación paliativa sí está permitida y es algo hermoso porque la persona se va sin dolor y en compañía de sus seres queridos. Ok. Pues creo que este tema se exige una segunda parte porque existen muchas cosas hay más que no tipos hemos de hablado. duelos, ¿no? O sea, el Así duelo es. de por la edad, por entrar a cierta... Sí, o sea, creo que nos porque todo podemos el tiempo extender perdemos, días claro, sí. y horas. No, el de divorcio está Buenísimo. buenísimo. Para venirnos Pero para a caer o sea, chones aquí. Para centrar cada tema contigo, porque la verdad es que estamos encantadas de hablar contigo muchas acerca gracias. de la muerte y poder hablarlos en podcast futuros acerca del duelo de todo lo que diferentes áreas. necesiten de Entonces, tanatología, quedamos a sus órdenes para cuando Sí, quieran muchísimas hablar de ese gracias. tema. y para consultas, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en Lila Tanatología Holística, así estoy en Instagram, Aquí así va a estoy estar también en mi página. Y bueno, Lila es un lugar hermoso, encontré un lugar bellísimo que embona muy bien con la intención. Estamos acá para el Bajío, para el Estadio Akron, pero es un pedacito de cielo, mucha naturaleza. Es como una cabañita, ahí hago los rituales. Me siento muy dichosa de haber encontrado ese lugar porque impregna todo lo que quiero transmitir al momento de la pérdida. Okay. El lugar se ve muy tranquilo, pero adentro muerte y destrucción de todo lo que emocionalmente Sí. Y se evolución. trabaja. Es Sí. un paraíso en el desierto. Exacto, ¿no? entonces no están solos, la muerte es un proceso bellísimo siempre y cuando lo entendamos. Vayan a terapia, consulten la página, hay de verdad esta integración terapéutica y holística que genera un cambio real en todo duelo. Muchas gracias por compartirnos esta información y pues ojalá ustedes que nos estén escuchando les haya cambiado un poco El chip la como a idea nosotras, que tenemos sí. de la muerte, ¿no? Y ese miedo justo que en resumidas cuentas y me Hacernos voy con la amigos de la idea muerte. que creo que
no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a las ideas que tenemos sobre ella, y a lo mejor también les va a ayudar a poder acompañar de una manera más sana a la persona que está afrontando su dolor, porque el dolor no tiene por qué pasar desapercibido, el dolor no se brinca, este es un proceso que se debe de sentir, y qué mejor que acompañado de los expertos. Aquí vamos a dejar toda la información, si les surgen más dudas, habrá una segunda parte, así que pregúntenos aquí todo, porque las vamos a estar leyendo, y en una segunda ocasión podemos responder esas dudas. Y no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, que aquí dejen sus comentarios, díganos qué les gustó, de qué otro tema les gustaría que habláramos con Selmi acerca del duelo, que hay muchísimos temas, puede ser como el duelo amoroso, duelo por la edad, del divorcio, o sea, hay miles de tipos de duelos que podemos tratar, y también queremos agradecer a este despacho de interiorismo que la verdad tiene calidad, elegancia y estilo, y nos encontramos ahorita en Avenida México. Tenemos 2 sucursales en la que estamos ahorita, que es Avenida México y la otra que está en Real Acueducto. Y solo es Amparo Taylor, el despacho de interiorismo con más prestigio en Guadalajara. Así que, así como lo dice Ale, si tú buscas decorar tus espacios con elegancia, calidad y estilo, pues lo tienes que hacer con los mejores aquí en Amparo Taylor. También agradecer a nuestra casa productora Render Click, que hace posible que todos los episodios sean de calidad, nos escuchen bien y pues sean posibles estas transmisiones. Y gracias, Selmi, porque tienes una vibra igual que tu hermana, súper bonita. Creo que, sí, aparte de que se parecen que son guapísimas las dos, son muy bonitas también por dentro, y transmiten esta energía tan positiva que vienen ayudan a miles de personas. Sí. Creo que por algo han estado pasando este proceso de vida para ayudarnos a tantas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y también a nosotras. Agradecerte de verdad, de todo corazón. Sí. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor platicar con ustedes. Espero no sea la última vez. Y cuando necesiten, quedamos a sus órdenes, Carla y yo, en Lila Tanatología. Perfecto. Claro, sí. Pues un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Esto fue Amar Más Podcast. Bye. Ya con Flores presentó